Voy a leer el pasaje que nos toca, que está al frente nuestro. Nos vamos a enfocar en el versículo 10, pero quiero leer del versículo 1 para tener un poco de contexto y así entender lo que Pablo nos quiere decir. Efesios 2, versículo 1 dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, y este es el versículo clave, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor, en lo que fue un proceso de varias semanas, una de las cosas que primero me impactó y se formó una convicción casi inmediata en mi corazón fue que todas las cosas que yo había pasado hasta ese momento me llevaron al punto de aceptar que Jesús es quien dijo ser. Y uno hace memoria de todas las cosas buenas y sobre todo las malas, de los pecados que nos llevan a un punto de desesperación a buscar el perdón. Y entonces ya se me abre la mente y entiendo, wow, everything, todo pasó con un propósito y tenía un orden. Y sin entenderlo completamente, pude ver que, que Dios estaba en control y que Él tiene un plan, y de nuevo, sin entender todo muy bien cómo se iba a desarrollar en mi vida, sentí esa convicción de que no habían accidentes en mi vida. Y eso que pude entender o sentir en ese momento es precisamente la doctrina de la providencia divina. Y de eso vamos a hablar hoy, el misterio de la providencia divina. Vamos a ver este capítulo y vamos a después saltar a Romanos 9. Y otra de las cosas que se hizo muy evidentes cuando llegué al Señor es esta famosa controversia entre el calvinismo y el arminianismo. Casi desde la primera semana que empecé a venir a la iglesia y escuchar al pastor y leer la Biblia por mi lado, escuchar otros predicadores, surgía este asunto, y después de varios meses, años de estudiar, siempre sigue en pie este asunto. Y siempre sentí algo, ¿no? Que el debate expresado en esos términos entre el calvinismo y el arminianismo le faltaba algo. Había algo, una pieza en el rompecabezas que le faltaba a toda la controversia. Y claro, para los que no están al tanto o simplemente para nosotros refrescar un poquito la memoria, la tensión en este debate existe entre la revelación bíblica de la absoluta soberanía de Dios, que la verdad es que uno no puede leer la Biblia sin verlo. Dios está completamente en control de todas las cosas, Él es el Rey, Él es el Creador y tiene la potestad, la habilidad de controlar todo. Y al mismo tiempo, la experiencia universal de la responsabilidad moral de cada ser humano. Algo que ninguna persona puede escapar, algo con lo cual tenemos que vivir
todos los días, ¿verdad? Tomando decisiones de orden moral y pensando si esto es bueno o es malo. Y cuando alguien nos hace el mal, nos indignamos y toda nuestra vida gira en torno a este marco del bien y el mal. Así que no se puede evitar que todo el mundo sabe que es responsable de tomar buenas decisiones y tratar de evitar tomar malas decisiones. Entonces estas dos cosas, por lo general, se sostienen en una tensión y muchos opinan o piensan que son incompatibles, que nunca podemos llegar a un acuerdo entre estas dos verdades, ¿verdad? Pero entonces lo que he ido descubriendo, y es algo que creo que nos va a tomar toda la vida abarcar y entenderlo bien, es precisamente esta cosa de la providencia divina, que para mí es la enseñanza que nos da la Biblia que hasta cierto punto resuelve esa tensión y nos explica cómo Dios ejerce su soberanía, que es absoluta, en las decisiones de la criatura día a día. Entonces ese puente que nos va a ayudar a entender por qué la Biblia habla en los términos que lo hace. Empecemos con dos definiciones de la providencia. El Manual de Teología Sistemática nos dice: la providencia divina es la preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellas. John Piper, un pastor norteamericano, escribió un manual de este tamaño titulado Providencia, que es una maravilla. Y él dice así: la providencia de Dios es su soberanía resuelta mediante la cual será completamente exitoso en el logro de su objetivo final para el universo. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia su objetivo final y conduce a la consumación final. Y me llama la atención porque estas definiciones tienen muchas palabras y nos dejan tan, no confundidos, pero misterioso, que antes ayudan, pero no nos explican, bueno, cómo es que esto podemos entenderlo. Vamos a dividir esto en reconociendo el misterio de la providencia, después vamos a ver, déjenme ver aquí, comprendiendo el misterio y después aceptando el misterio. Una de las características entonces que distingue a la Biblia de cualquier otro libro es los misterios que se contienen en ella. Y esto es lógico porque la Biblia es la palabra de Dios, donde el Creador revela su mente. Y entonces de esperarse que van a haber no pocas cosas que no vamos a poder comprender del todo. Es la mente de Dios. Y en cada página, cada episodio, cada historia, cada narrativa, se muestran dos perspectivas, la de Dios y la del hombre. Y van de la mano, siempre en una especie de baile que nunca se contradicen, nunca hay un error, pero sí hay misterio. Todo el libro, en efecto, es un encuentro entre estas dos dimensiones de la realidad, la de Dios y la del hombre. Vamos a leer varios versículos. No pido que lo busquen porque nos vamos a pasar mucho tiempo, solo quiero que escuchen y que traten de identificar el misterio en cada uno de estos pasajes. Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí vemos la trascendencia de Dios, el hecho de que entre Dios y nosotros hay un trecho que nunca vamos a poder cruzar, porque Él es Dios y nosotros no somos Dios, ¿verdad? Y entonces este pasaje de entrada nos va a decir: hay un límite a lo que ustedes van a poder conocer acerca de mí. Génesis 50, 19 y 20, ese es el pasaje clásico en el tema de la providencia. Recordamos la historia de José
y cómo este hombre pasa una tragedia verdaderamente increíble, pero al final de la historia vemos que se confronta con sus hermanos, los cuales tienen miedo de que una vez que el padre Jacob fallece, que José se iba a vengar de todo el mal que le hicieron sus hermanos. Esto es lo que dice José. Les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y pensaba cuando leí este versículo, José, estando en el lugar que termina estando, ¿no?, como el segundo después de Faraón, viendo toda la historia hacia atrás, puede decir estas palabras. No sé si José hubiese pensado igual cuando estaba en el hoyo, donde sus hermanos lo pusieron, o si cuando estaba en la cárcel, habiendo sido calumniado por la esposa de Potifar, o cuando el copero se olvida de mencionarle a Faraón que le había adivinado, o no adivinado, le había interpretado más bien el sueño. Esta perspectiva solo viene cuando él puede mirar todo hacia atrás y decir, por esto pasó esto y aquello, que es similar a la experiencia que tuve yo en mi vida cuando vine al Señor. Un asunto de perspectivas, pero es la realidad. Los hombres tienen ciertos pensamientos e intenciones que son para el mal, pero Dios encamina para el bien y generalmente lo hace para mantener vida. Siempre es para la vida. Deuteronomio 29, al principio y después al final del versículo, dice así: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿De dónde sacas esas palabras el Señor Jesucristo de este pasaje? Y después va a terminar: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí podemos hacer todo un sermón con este pasaje, pero solamente quiero que vean ese misterio. Ellos vieron todo y por lo tanto son responsables de desobedecer al Dios que los sacó con milagros extraordinarios. Sin embargo, al mismo tiempo Moisés dice: pero Jehová no nos ha dado corazón para ver realmente lo que hizo. ¿Cómo sostenemos estas dos cosas al mismo tiempo, verdad? Y entonces nos advierte: hay cosas que no vamos a entender, son misterios que le pertenecen a Dios, pero hay revelación que sí es para nosotros y entonces tenemos la responsabilidad de entenderlas para obedecer. Y vamos a ver que ese patrón se repite en el pasaje que tenemos adelante de nosotros. Isaías 46 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. De nuevo, los movimientos que vemos en la tierra son lo que son, pero al final es Dios quien determina estas cosas. Después el Señor Jesús va a decir, Mateo 10, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No dice vuestros cabellos están contados, dice todos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. De nuevo, aquí vemos la extensión de cómo Dios se involucra en su creación al punto de que cada uno de nuestros cabellos están contados.
Después, en Juan capítulo 6, recordamos el episodio de que Jesús alimenta a los 5,000, y Juan nos cuenta la narrativa después, inmediatamente después de lo que pasa, right? Y entonces les está dando una enseñanza que para ellos fue muy dura, y nos dice el texto que muchos de sus discípulos ya dejaron de seguir a Jesús. Entonces el Señor dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la convicción de Pedro. Los 12 sabemos que tú eres el Cristo y te vamos a seguir. Y Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo o adversario? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y lo que el texto nos indica no es que, Jesús no dice, yo he escogido a vosotros los 12 y uno tropezó, uno cayó, uno se desvió. No, dice, uno de vosotros es diablo, ese es adversario, y lo que implica en esto es que Jesús sabía quién era el adversario en todo momento y sin embargo aún lo escoge para ser parte de los 12. Eso es lo que está diciendo, y le corrige a Pedro porque Pedro asegura saber algo que los 12 estamos convencidos, y Jesús le dice, primero yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí, yo los escogí, por eso es que ellos no se van. Porque ese es el contraste. Los 12 se quedan, los demás se empiezan a ir, pero es porque Jesús los escogió. Y aún así, con todo, uno de ellos es diablo, es adversario. Por último, Juan 19, recordamos que Jesús, horas antes de ser crucificado, tiene esta entrevista con Pilato, y entonces Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A ver, esa es la perspectiva de Pilato. Yo soy quien tengo tu vida en mis manos. Jesús responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, la perspectiva de Jesús es completamente diferente. La autoridad que tenía Pilato fue una autoridad delegada, ¿verdad?, por César y en última instancia por Dios. ¿Y por qué tiene menos pecado que la persona que lo entrega? Bueno, porque él estaba bajo órdenes y tenía que juzgar. Ese era su trabajo. No es él que fue a buscar a Jesús no. Alguien le entrega a Jesús a él, para este hombre. Y está bajo autoridad, entonces tiene que hacer su trabajo. Ahora, noten que dice, el que a ti me ha entregado. Está hablando de una persona. ¿Quién es esa persona? Judas, ¿verdad? El sumo sacerdote, Satanás. Bueno, cada uno de esos tiene su responsabilidad, pero mayor es el pecado de ellos porque no estaban obligados a entregar a Jesús. Esa fue una decisión que ellos tomaron. Pero sin embargo vemos de nuevo esa tensión. Y por último, el pasaje que en el Nuevo Testamento es el clásico para esto de la providencia, Hechos 2, 22 y 23, varones israelitas, Pedro está hablando, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a escuchen esto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es la misma palabra que usa Jesús cuando dice, el que a ti me ha entregado. Y Pedro aquí dice, bueno, hay otro por encima de todos que en un sentido también entregó a Jesús. Y Jesús va a decir, nadie quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos un misterio. Porque al mismo tiempo que estas personas son responsables de haber cometido el crimen de crucificar a Jesús, un hombre inocente que no merecía la muerte, sin embargo, detrás de todo eso estaba, como dice Pedro aquí, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el decreto de Dios. Entonces, pasajes como estos nos obligan a penetrar las palabras
mismas que tenemos aquí al frente para explorar la realidad que hay detrás de ellas, la realidad que nos toca a nosotros vivir. Es interesante que la palabra providencia no existe, no se halla en la Biblia, no está esa palabra aquí. Sin embargo, es indudablemente lo que la Biblia expresa con toda precisión y claridad. Cada vez que somos confrontados con este tipo de pasajes, y esta es la imagen que uso, se abre una ventana hacia lo sublime, lo inescrutable, hacia lo celestial, la realidad más pura, la realidad bíblica, la realidad de Dios. Y eso es lo que tenemos delante nuestro, y aquí viene el primer principio, que cuando se nos abre esa ventana, procuremos no cerrar la mente, ¿verdad? Vamos más allá de los sentimientos y de la incomodidad que podemos sentir cuando la Biblia habla de cosas fuertes, confiando en que la verdad nos hará libres, como dijo el Señor, aun cuando esa verdad está contenida en un misterio, cuando no la podemos abrazar del todo. Pero no nos dejemos llevar por esa incomodidad cuando se nos dicen cosas que a veces no encajan al principio con nuestra manera de pensar. Volviendo a nuestro pasaje en Efesios capítulo 2, vamos a hablar de comprender un poco este misterio de la providencia divina. Y lo que tenemos en los primeros 10 versículos que acabamos de leer es la lógica detrás del misterio de la providencia. Hay un orden de ideas, de realidades, hay una lógica que lleva a la Biblia a decirnos estas cosas con respecto a la realidad. Lo primero que se nos dice es la condición del hombre, muertos en pecados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar es un estilo de vida, porque dice, muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis. Eso está hablando del andar de la persona, y ese es un tema importante en Efesios, el caminar del creyente. Y aquí dice, antes de llegar a Cristo, vuestro caminar era muerte en pecados. Eso, así es como lo resume. ¿Qué quiere decir eso? En efecto, es sujeción voluntaria a dos cosas: sistemas de pensamientos producidos por obra satánica, cuyo fin es desviar y esclavizar a todos, facilitando el acceso a todo tipo de depravaciones. Es una fuerza externa, un tanto pasiva, que abre todo el mundo de pecado a nuestra disposición. Es exactamente lo que hace Satanás en el jardín, donde habla con Eva y le muestra la opción de pecar. La invita, la tenta a una alternativa que ella no había pensado, que era de desobedecer a Dios. Eso es lo que el enemigo siempre hace. Pero a estas alturas del partido hay todo un sistema que Pablo aquí describe la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿Qué quiere decir eso? Está activamente abriendo todo tipo de opciones para que nosotros caigamos. Y en este caso, específicamente, a los que no están en Cristo, están bajo su completo control. Eso es lo que dice el texto. Esa es una fuerza externa a la cual todo el mundo está expuesto. Y en el caso de los que no son creyentes, están sujetos a esta fuerza, ¿verdad? La inclinación, esta es la segunda cosa, la inclinación natural de cada ser humano que corrompe todo el bien creado por Dios. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay un principio, una inclinación, hay un desvío en nosotros, ¿verdad?, que nos lleva a desobedecer. Y no solo nos lleva a desobedecer, pero nos lleva a justificarnos a nosotros mismos para satisfacer las diferentes concupiscencias albergadas en nuestra mente. Y no sé si ustedes se han fijado, pero el sitio donde opera este pecado es en la imaginación. Es allí donde nosotros creamos posibilidades o alternativas que sabemos que están mal, pero surgen sin uno pedirlas. Surgen porque estamos corrompidos.
¿verdad? Entonces, ese es el aspecto interno que también gobierna al hombre. Tenemos el sistema de afuera que nos quiere encaminar hacia la desobediencia y está entonces el aspecto interno, esa corrupción que nos lleva no solo a desobedecer, sino a justificarnos cuando lo hacemos, a vernos como víctimas. Esa es la condición del hombre. Pero Pablo no termina ahí, después dice de la identidad del hombre y les llama hijos de desobediencia e hijos de ira. Y eso aquí está hablando de naturaleza. Una cosa es el estilo de vida y otra cosa es la naturaleza que es la fuente de ese estilo de vida. Dos palabritas. En el griego, desobediencia quiere decir la condición de ser impersuasible. No hay nada que te vaya a convencer de la alternativa. Oposición obstinada a la voluntad de Dios. C.S. Lewis decía, el hombre no es pasivo, es un enemigo con armas tomadas que quiere matar a su Dios. Esa es cómo nos pinta la Biblia el carácter del hombre. Hijos de ira, esa palabra también es importante y la vamos a ver más adelante, es indignación, es ira estable y determinada en la mente, es la ira de Dios. No es thumos, que es la ira o el enojo que resulta de los sentimientos agitados, que es algo impulsivo. No, esta es la ira determinada. El mundo está bajo condenación porque el juicio de Dios ya ha sido determinado, ya ha sido declarado contra el pecado. Podemos pensarlo de esta forma. Debido a que el hombre natural solo puede engendrar desobediencia, porque es lo que es, él solo puede esperar de Dios juicio y retribución. Esa es, de nuevo, la realidad que es inmutable. Todo pecado recibe juicio. Es imposible escapar el juicio de Dios. Todas las influencias entonces que actúan sobre el hombre, sean internas o externas, lo alejan de Dios. No hay nada en la condición del hombre natural que lo lleve a Dios, a menos que Dios intervenga, ¿verdad? Y entonces Santiago, y aquí sí les pido que me acompañen, Santiago 1, 13 y 15, nos hablan del mecanismo, de cómo son las personas llevadas al pecado. Santiago 1, 13 y 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o pasión o pecado es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, ¿dónde? La concibe en la mente y en la acción, da a luz el pecado. El pecado es la transgresión, es la acción en este pasaje. Siendo consumado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre es así. Nunca esta ley se puede violar. Nadie se sale con la suya. Nadie, ningún pecado, hermano querido, pasa desapercibido ante la justicia divina. Ese es importante que lo entendamos porque es el primer paso en la lógica del misterio de la providencia. Parte con la descripción del problema existencial del hombre. En efecto, el hombre convencido de su autonomía, porque ha sido engañado, no puede ni quiere acercarse a Dios por temor a perder su independencia y libertad. ¡Qué ironía! Porque es un esclavo, pero piensa que es libre y por miedo a perder esa libertad, porque toda persona sabe que si se acerca a Dios va a tener que dejar a un costado los pecados y las cosas que todos sabemos que están mal, por temor a perder su independencia y libertad no se acerca a Dios. Entonces, y aquí es donde podemos entrar un poquito en el debate, no es difícil imaginarnos que semejante criatura, convencida de que es libre siendo esclavo, invente un concepto que no se encuentra en la Biblia, que es el libre albedrío, como eje de su filosofía. Y es lo más lamentable, una de las cosas más, trágicas que veo, es cuando escucho a cristianos
decir que Dios hizo todas las cosas precisamente por el libre albedrío. Que Dios permite el mal para darle al hombre libre albedrío y la libertad de escogerlo, porque el amor no obliga a la persona, y hacen todo tipo de filosofías y maniobras que no vamos a encontrar en la Biblia. Es filosofía de hombres. Dicho sea de paso, no creo que estos hermanos, porque son cristianos, estén queriendo deshonrar a Dios. Simplemente que no han llegado a aceptar este misterio que estamos hablando. No pueden aceptar lo que la palabra nos dice. Pero Dios, dice el texto, y aquí es donde da todo un giro de 180 grados, y habiéndonos mostrado la realidad del hombre, Pablo nos pasa a mostrar a Dios. En vista a lo antes dicho, lo único que queda es fijarnos en Dios, porque en el hombre y en el mundo no vamos a encontrar nada bueno. Y nos va a decir 4 cosas acerca de Dios. Número 1, misericordioso, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Buena voluntad hacia la miseria ajena. Dios ve lo que nosotros no podemos ver, que somos miserables. La actitud de Dios hacia aquellos bajo aflicción es la compasión divina que ve a este ser engañado, convencido de que está bien, de que es libre, y es un miserable esclavo que va camino a la muerte. Y Dios es movido a misericordia. Número 2, Dios es amor, por su gran amor con que nos amó, dice. Este es el amor agape, ese es profundo afecto carente del típico interés propio. Dios no nos ama porque Él gana algo al hacerlo, es todo para nuestro bien. Ese es el amor agape, es el amor sacrificial, el amor comprometido, el amor eterno. El amor que nos dice en el capítulo 1 de Efesios es lo que motiva a Dios para toda la obra de la salvación, ¿verdad? Se nos dice, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es todo por amor. Eso es lo que motiva a Dios a hacer todas las cosas, el amor. Después se nos habla del poder de Dios. No está la palabra poder acá, pero sí, justo antes en el capítulo 19, versículo 19, se nos va a decir la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Poder, poder, poder. 3 veces lo dice, 3 palabras distintas, pero dicen en efecto lo mismo, que es el poder de Dios por el cual es capaz de dar vida a los muertos. Es omnipotencia demostrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede arreglar la situación en la cual se encuentra el hombre. Estamos muertos. Y por último se nos dice bondad, ¿verdad? La bondad de Dios, y esto es la buena voluntad de Dios en acción, es amabilidad, generosidad, ternura, compasión, abraza todos esos conceptos y se contrasta con la severidad de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 22 va a decir aquí la bondad y la severidad de Dios. Bondad para nosotros y severidad para los que no creen. Son dos, es un contraste, ¿verdad? Entonces, todas estas cualidades que menciona Pablo aquí, él las va a resumir en un solo concepto. Reúne estas 4 virtudes y nos habla de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Es lo mismo que decir Dios os salvó. Ese favor inmerecido es la buena voluntad de Dios hacia aquellos justamente condenados. La misericordia de Dios se enfoca en nuestra miseria, pero la gracia de Dios es su favor viendo y exponiendo toda nuestra maldad. Porque es una cosa, y Pablo va a decir esto en Romanos 5, ¿no? A duras penas uno daría la vida por un justo, pero Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios. Y con este concepto Pablo captura tanto la culpabilidad nuestra, del hombre,
del pecador como el carácter salvífico de Dios. Y por eso es que es una palabra tan importante, porque trae estas dos dimensiones en un solo concepto para poder entender la magnitud de nuestra salvación. En los versículos 8 al 10, Pablo ata cabos sueltos y declara la conclusión a su lógica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En efecto, todo es de Dios y para Dios. El mal, Satanás y los demonios, hombres bajo su control, el pecado, el sistema, todo eso al final sirve el propósito supremo de Dios, siendo el escenario para que Él despliegue la gloria de su gracia. Es necesario eso en la mente divina para poder nosotros contemplar la grandeza de su gracia, de su amor. Incluso la fe, nos va a decir Pablo, que es como nosotros experimentamos la salvación, es la representación de nuestra experiencia, es un don que Dios da. No es algo que produce el hombre, es la experiencia del hombre a la obra de Dios. Es un don de Dios, es la respuesta de la persona que recién recibe la vida que Dios da por su poder. La respuesta, ¿cómo sabemos que esa persona tiene vida? Porque cree. Sin esa vida la persona no puede creer, está muerta. Y la imagen la tenemos en la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Jesús le dice a Lázaro, levántate, en efecto, pero Lázaro no responde por su cuenta, por sus fuerzas, sino que Dios le da la vida y entonces Lázaro sale. Y la fe o la obediencia de Lázaro en este caso es la evidencia de que Dios le dio vida a este muerto, a este cadáver. La obediencia que sigue la salvación también es resultado de su obra salvífica, porque nos dice que Él preparó estas cosas de antemano. Entonces, todo es de Dios y todo es para Dios. Y número 2, todo es en Cristo. En la persona de Cristo y en su obra se revela con la mayor claridad posible la totalidad de las virtudes de la divinidad. O sea, Él es la gloria de Dios encarnada. Y todo lo que Él hace entonces nos abre la puerta a la gloria de Dios. Es algo extraordinario y es la única forma en la cual el ser humano puede ser redimido. Que Dios asuma la humanidad y la redima. Y eso es lo que Él hace. Y por eso es que es tan extraordinario. Por eso nos sentamos o nos paramos aquí todos los domingos a cantar alabanzas al Señor, porque es algo que solamente Él pudo haber hecho y que hoy nosotros podemos contemplar y disfrutar de los beneficios de dicha salvación. La providencia es el desarrollo perfecto del plan de Dios que comenzó en su corazón antes de la fundación del mundo y llegará a su destino predeterminado. Por la providencia, nuestras decisiones más corrientes y el movimiento de la célula más pequeña o el planeta más lejano están todos conectados por el propósito supremo que los une, que es la gloria del Creador del cosmos. Y es interesante, hermanos, porque Jesús hace estas conexiones con eso de los pajarillos y que nosotros no debemos temer. Si Dios cuida a los pájaros, nos va a cuidar a nosotros. Dios en el Antiguo Testamento habla de que solo que el orden de la creación falle, su palabra y sus promesas van a fallar. Entonces hay una conexión que de nuevo es un misterio. No entendemos cómo es que Dios puede en su providencia tener cuenta de cada una de las criaturas de este planeta y al mismo tiempo permitir las cosas que vemos en el ámbito moral. Vamos ahora a saltar a Romanos capítulo 9, versículos 19 al 23. Porque la conclusión a la cual llega Pablo, que todo es de Dios y para Dios y que todo es en Cristo, no deja poca incertidumbre en la mente. Porque la pregunta persiste, ¿no? ¿Dónde encaja mi responsabilidad en la lógica de la providencia divina? En Romanos 9 al 11, Pablo va a atender este asunto. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta es otra ventanita que nos habla de la gloria de Dios en otro contexto. Entonces tenemos que entender
la lógica detrás de este pasaje. Aquí Pablo va a atender una pregunta muy importante, especialmente para la iglesia primitiva, para el tiempo en el cual Pablo está escribiendo, y es: ¿cómo se explica la incredulidad del pueblo de Israel en vista a todos los privilegios que ellos tuvieron? Israel recibe todas las bendiciones posibles hasta ese momento, incluyendo que el Mesías procede de ellos. Y Pablo va a decir eso en Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, empieza el texto, que tengo gran tristeza y continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y entonces va a decirnos el privilegio de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que ellos no creyeron y rechazaron al Mesías? ¿Ha fallado Dios? Porque ese es el problema. Dios le hizo promesas a ellos y ellos no han respondido. No se han cumplido gran parte de esas promesas. ¿Falló Dios? Entonces Pablo va a atender esas dos cosas en este pasaje, y lo primero que va a decir es rotundamente no. O sea, Dios no ha fallado. ¿Por qué? Número uno, la palabra de Dios es infalible. Estos 3 capítulos contienen la mayor concentración de textos o de citas del Antiguo Testamento que en todas las otras epístolas de Pablo. Entonces Pablo está diciendo, así ha dicho Dios, y está explicando que el error no está en la palabra de Dios o en lo que Dios ha hecho, sino en mentes que no han sabido interpretar lo que Dios ha revelado. La integridad del carácter de Dios es sinónima con la fidelidad de la Biblia. Y eso es importantísimo anotar. Número 2, Pablo va a explicar que hay un Israel espiritual dentro del Israel nacional. Israel dentro de Israel. Va a explicar que la salvación nunca descansó en el linaje genético, ¿verdad? Eso queda claro en Romanos 4, y da el caso de Isaac e Ismael, ambos hijos de Abraham, pero solo uno es el hijo de la promesa, solo uno hereda las promesas, pero ambos son del linaje de Abraham. La mayoría del pueblo fue incrédulo, y Pablo nos va a explicar en estos 3 capítulos que Dios se reservó un remanente fiel. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que todo Israel rechazó, no, hubo un remanente que sí creyó, y Pablo es evidencia de eso también. Y número 3, y esto es lo difícil de aceptar, el sello del pueblo espiritual de Dios es su elección soberana. La promesa de Dios consistió en un acto sobrenatural independientemente del esfuerzo humano. De nuevo, ejemplo, Isaac e Ismael. Ismael fue el producto del esfuerzo de Abraham por no ser paciente y esperar en la promesa de Dios. Isaac fue un milagro. Dios abre la matriz de Sara para que pueda nacer ese niño. Es un milagro. Por eso el pueblo viene de Isaac y no de Ismael. Y citando entonces el caso de Jacob y Esaú, Pablo dice que la salvación es predeterminada por Dios totalmente aparte de la participación del hombre. Y entonces lo dice con esta cita de Malaquías, si mal no recuerdo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí es donde se les paran los pelos a todo el mundo, porque la pregunta es: ¿qué quiere decir eso que Dios aborreció a Esaú? Porque ese es el problema. Entendemos que Dios ha llamado a Jacob, pero ¿cómo es esto de que Dios de forma activa aborrece a Esaú? ¿Verdad? Elección incondicional. Es lo que tenemos ahí, le guste a quien le guste, pero es lo que dice el texto. Entonces, ante esa declaración tan chocante, que Dios escoge según su antojo, Pablo va a atender 2 objeciones. La primera es: ¿hay injusticia en Dios? Porque Él no toma en cuenta nuestro esfuerzo. Eso es lo que está diciendo. Dios escoge sin importar el esfuerzo de las personas. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo va a decir, no,
porque la Biblia dice, tendré misericordia del quien tendré misericordia, ¿verdad? En otras palabras, Dios está diciendo, yo soy libre de escoger de acuerdo a mi voluntad, ¿verdad? Y entonces nos va a decir, porque dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿verdad? Entonces, Pablo cita todo el asunto del Éxodo para explicarnos y mostrarnos desde un principio, desde el mismo punto de nacimiento del pueblo, Dios se mostró de forma explícita completamente libre de escoger y hacer según su antojo, porque Él es Dios. Cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, no del que se lo merezca, sino que todo depende de Dios. Eso es en el contexto recordarán, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria. Y la pregunta clave es, ¿qué conexión tiene este pasaje o este versículo con el despliegue de la gloria de Dios? Y la respuesta es que cuando Dios despliega su gloria, incluye en eso su soberanía. En otras palabras, no podemos glorificar a Dios sin aceptar que Él es absolutamente libre de escoger según su antojo. Si no aceptamos eso, no estamos viendo al Dios de la Biblia, no estamos contemplando su gloria. Es la forma en la cual Dios dice, yo soy Dios y ustedes no son Dios. Yo tengo esa prerrogativa. Y entonces cuando dice, para esto mismo te he levantado a Faraón, alza otra pregunta. Y es, ¿por qué pues inculpa? Siguen la lógica, ¿no? Si Faraón fue la persona que Dios puso ahí para manifestar su gloria en la salvación de Israel, la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué Faraón es responsable? ¿Por qué inculpa a Faraón de sus pecados? Y entonces, digámoslo de otra forma, si Él determina todo, si Dios determina todo y lo hace, incluso a quien endurece, porque ese es el contexto, entonces no somos responsables de nuestros pecados. Esa es la lógica que salta en esa pregunta. Y entonces lo que Pablo va a hacer aquí es extraordinario, porque Pablo va a poner un límite, poner una línea, a line in the sand, como dicen en inglés, ¿ya? Una pared, un límite donde dice, hasta aquí nomás llegó tu argumento. Y va a decir, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y entonces, todo argumento en este tema llega a este límite. No hay dónde más penetrar. Y Pablo va a tener mucho cuidado en explicarnos por qué, ¿verdad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Noten ese, oh hombre. Es como que Pablo está diciendo, tienes que ponerte en tu lugar. Tú no eres Dios. Y eso es tan difícil para nosotros entender, hermanos. Pensamos que somos dioses. Pensamos que estamos en control de nuestra vida y que podemos hacer las cosas según nuestro antojo. Es la mentira de Satanás, seréis como Dios. Pero Pablo dice, eres hombre, no eres Dios, ¿verdad? El pecador se caracteriza por falta de conciencia de sí mismo. No nos vemos al espejo. Podemos ver los pecados de todos los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Se ve como algo más de lo que realmente es. Somos meros hombres. Y esto entonces merita la indignación santa que expresa Pablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Que altercas no conmigo, dice Pablo, sino con Dios. Estás peleando con Dios. Piensen en la locura de esto. No sé si supieron, me imagino que sí, de lo que pasó en Estados Unidos, en Washington, creo que fue el viernes, en la reunión de Trump con Zelensky. ¿Ya? Bueno, se supone que iban a llegar a un acuerdo en el cual Estados Unidos iba a adquirir un gran porcentaje de las materias primas de Ucrania a cambio de la seguridad de que si Rusia invade, Estados Unidos va a estar ahí para responder. Ese es el trato. Pero, como pudieron ya ver todos en el video, al señor Zelensky creo que se sintió un poquito orgulloso y un poquito ofendido por las cosas que había dicho el señor Trump anteriormente,
y entonces tiró todo eso por la ventana. Y dejemos el escándalo y toda la controversia a un lado. En términos estratégicos, uno se tiene que sentar y preguntarle a este caballero, o sea, si Estados Unidos no te respalda, te van a comer el país y van a seguir muriendo tus hijos. Entonces, ten un poquito más de humildad, habla las cosas detrás de la escena, si no te gusta esto o aquello, pero no expongas más vidas, y no quiero decir con esto que Trump tenga razón o no, es simplemente a lo que voy es la falta de conocimiento de sí mismo. Él no está en una posición para tirarse encima a Estados Unidos y a Rusia, a las dos potencias del mundo. Pero ese es el hombre, se tira encima a Dios y lucha contra Dios. Y entonces Pablo le va a decir, ¿quién eres tú para altercar con Dios? No luches contra Dios. Gracias a Dios que Dios no es el tirano que claman los ateos que es. Porque si Él fuese un dictador, estaríamos todos fritos. Dios es paciente y es bueno. Pablo frena la soberbia del hombre. Versículo 21, Pablo pone al hombre en su lugar y usa la analogía del barro y el alfarero, ¿verdad? Que es una analogía muy clara, muy clara. Número 1 nos va a decir, Dios es el creador. Dios es el alfarero y tú, hombre, eres el barro. Y es interesante, ¿no? Porque alude a Génesis, el hombre al final polvo es, ¿se acuerdan? Justamente antes del diluvio, no contenderé con el hombre para siempre porque es polvo, dice Dios. Desde la perspectiva de Dios somos polvo, y el polvo entonces se levanta contra el alfarero, el barro. La locura del pecado es pensar que las criaturas poseen el tipo de autonomía que le corresponde solo a Dios. Es la idea de pensar que estamos de igual a igual con Dios, que es una verdadera locura. Y el problema entonces es uno de autoridad, va a decir Pablo, ¿verdad? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Ese es el asunto, es la autoridad que tiene el alfarero sobre el barro. Dios, por el solo hecho de ser Dios, tiene todo el derecho en sí mismo para hacer y deshacer con su creación según su antojo. Cualquier fe que rehúsa aceptar esta verdad queda coja. No es la fe bíblica, no es ese sometimiento completo a la voluntad de Dios. Versículos 22 y 23, Pablo va a poner la gloria de Dios en su lugar prominente, ¿verdad? Con relación a dos grupos, los escogidos y el resto, los vasos de ira y los vasos de misericordia, ¿verdad? Pero noten el detalle cómo Pablo explica la relación de Dios entre estos dos grupos. De los vasos de ira, Pablo va a decir lo siguiente, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vamos a desglosar esto un poquito. Mostrar su ira y hacer notorio su poder. La ira de Dios demuestra su santidad porque siempre es hacia el mal. Dios nunca se enoja con el bien. Dios solamente se aira ante el mal, de tal forma que cuando Dios se aira, está mostrando su santidad. De igual forma que cuando nosotros vemos algo que es obsceno y es altamente ofensivo, reaccionamos. Bueno, Dios siempre reacciona en ira ante el pecado y de ahí manifiesta su santidad. Y en la destrucción del mal, porque dice que los vasos de deshonra o de deshonra son preparados para destrucción, Dios muestra su invincibilidad. Hermano, no puedes ganar contra Dios. Él es el Todopoderoso y nadie va a ganar al final. Dios es el Rey de Reyes y no hay poder en este universo que le pueda hacer frente al poder de Dios. ¿Cómo manifiesta Dios esto?
tratando con el mal como merece ser tratado. Y en la Biblia vemos varios episodios, ¿no? Empezando con el diluvio, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el juicio sobre Israel cuando ellos cayeron, el juicio sobre las naciones y en última instancia el juicio sobre el pecador en la persona de Cristo, porque ahí también se manifiesta la ira de Dios sobre el pecado. Y va a decir entonces que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Y esa palabra paciencia es una palabra que conocemos todos muy bien, macrotumía, longanimidad. Dios cargó con seres rebeldes por muchísimo tiempo, nunca negándoles su gracia común, ¿verdad? Dios hace llover sobre el justo y el injusto. Entonces, no es que Dios está constantemente dándole sobre la cabeza al pecador, sino que le da tiempo y lo viste y le da alimento y lo cubre y le permite experimentar el amor, el gozo, la alegría. Y sin embargo, este pecador nunca da su brazo a torcer. Es mucho más que mera tolerancia. No es que Dios los soporta, ya los tengo hasta aquí. No, es ese amor, esa compasión divina, como dice en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el corazón de Dios. Así se relaciona Dios con estos vasos de ira. Y entonces va a decir, preparados para destrucción. Y esa palabrita simplemente quiere decir completar o arreglar y no dice absolutamente nada de tiempo. Esto es importante porque cuando se trata de los vasos de misericordia, nos va a decir que Él preparó de antemano los vasos de misericordia. Y noten que en este caso, en el caso de los vasos de misericordia, se está hablando de ese grupo, pero en este caso de los vasos de misericordia se está hablando de Dios. Dice, Él preparó de antemano. Ya no está hablando de una condición de los vasos, sino de la acción de Dios. Entonces es algo mucho más íntimo y personal. Dios se relaciona con estos vasos de misericordia de una forma muy íntima. Es la misma palabra que la Biblia usa cuando dice que las buenas obras han sido preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella. Dios prepara esto. Mientras que con los vasos de ira, la impresión es que Dios simplemente completa la trayectoria que estos vasos tomaron por su propio pecado. En otras palabras, Dios garantiza que el mal va a terminar donde debe terminar, porque Él es fiel. Pero en este caso vemos que esto es anteriormente a todo. Él prepara estos vasos de misericordia. La acción está ligada a Dios y dice que es para gloria, que el destino final de los hijos de Dios es la gloria. Entonces, tenemos esta conclusión lógica a la cual se nos lleva con este pasaje, y es que Dios, por su amor libre y soberano para con nosotros, crea un universo en el cual el mal y el sufrimiento son necesarios para demostrar su gloria. Pero noten el orden. Dios soporta todo el mal precisamente por el gozo de pasar la eternidad con sus hijos, quienes comparten y participan del amor eterno entre el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo. Esa es la historia, ese es el misterio. Comienza con el amor de Dios y termina con el bien, con el gozo eterno para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que vamos a poder disfrutar de la presencia de nuestro Salvador sin tener que lidiar con el pecado. Esa es la historia. El mal, el infierno son necesarios para llegar a ese fin, no son el objetivo. El objetivo es la gloria de Dios y el gozo en el amor trinitario del cual nosotros podemos compartir. El fin y propósito de todo el cosmos es el gozo consumado en la eternidad entre Cristo y su amada iglesia. Ponte a pensar esto, hermano. Dios creó todas las cosas para que tú y yo podamos estar con Él en el cielo. Para eso todo esto. Para eso todo esto.
Es algo extraordinario. Y todo esto entonces le va a llevar gloria, porque ¿qué vamos a hacer allá? Sino alabar y glorificar a nuestro Salvador por toda la eternidad. Ahora, concluyo con esto, 3 cositas, porque ¿qué hacemos con los imperativos, no? Dios nos ordena hacer cosas, pero si ya sabemos que el principio, que el fin ya está determinado desde el principio, ¿qué hacemos con todas estas órdenes? Con los imperativos en la Biblia. En primer lugar, los imperativos, la ley, el gran imperativo, nos muestra el pecado, porque nos muestra que lo que estamos haciendo no está bien. Nos abre la mente a nuestra condición. Número 2, los imperativos son aquellas buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ella. Porque el tema es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿Cómo se ve el caminar de un cristiano? Bueno, está en la ley. El que camina como Cristo anduvo, cumple toda la ley. Entonces, si quieres saber cómo es la vida que Dios preparó de antemano, solo tienes que leer la ley y fijarte el estilo de vida que la ley promueve y que nos invita a vivir. Y por último, todos estos imperativos, las órdenes que Dios nos da, son el impulso divino que produce el estilo de vida que glorifica a Dios. ¿Cómo? Mediante la transformación de nuestra mente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo Dios nos va a mostrar estas cosas si no es mediante sus órdenes, sus imperativos, lo que tenemos que hacer? Él es el Padre perfecto que nos dirige y nos instruye para vivir la vida que le lleva gloria a su nombre. Es un misterio y no sugiero que después de este sermón vamos a entenderlo todo, pero espero haber podido compartir lo que yo he aprendido, ¿no? en mi vida y en mi andar con el Señor, de que si bien van a haber cosas que no entiendo, la Biblia tiene una lógica hermosa y celestial que no pudo haberla producido ningún hombre, que sin embargo Dios revela a través de varios hombres a lo largo de muchos años, para nosotros poder entender, reconocer, comprender y aceptar este misterio para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por este misterio que está en tu palabra y, Padre, con el cual tú nos llamas a adorarte en última instancia. Las cosas, los misterios son tuyos, Señor, y no queremos ser hallados altercando contigo, Padre. Ayúdanos para poder, Señor, con humildad, aceptar lo que tu palabra dice y continuar explorando aquellas cosas que tú nos has revelado en ella. Glorifica tu nombre en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia, Señor, porque todo te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.